dar el servicio aquí en la iglesia. Vamos, por favor, los que tienen Biblia, vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, verso 3. El capítulo de Mateo está en el Nuevo Testamento. Capítulo 18, verso 3. Capítulo 18, verso 3. Vamos a leerlo con mucha atención. Lo voy a leer en mi versión, la versión internacional. Entonces dijo, es Jesús hablando aquí, les aseguro que a menos que a ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quiero repetir para que quede claro, en la versión Reina Valera. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Estimada iglesia, hermanos y hermanas, ministros y ministras que están en esta noche, ¿cómo son los niños? ¿Acaso los niños no abundan de inocencia? Es tan fácil engañar a un niño por algo que él desee. La inocencia de un niño busca hacer el bien. Para entrar en conocimiento sobre por qué Dios usa la inocencia y el hombre la pierde, voy a citar de la Biblia ciertos personajes que lo hemos venido hablando en las enseñanzas bíblicas. Voy a hablar de Moisés, voy a hablar de Josué, voy a hablar de Samuel, voy a hablar de Saúl, hasta del mismo Goliat. Tiene consecuencias la inocencia que el Padre nos ha dado. Y aquí es el mismo Jesús, es el Mesías que nos asegura que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí nos dice el maestro que tenemos que cambiar. Lo importante de cambiar, tenemos que volver a hacer algo que fuimos en algún momento como niños. Vámonos al libro de Éxodo, ahí vamos a hablar de Moisés. Vamos al libro de Éxodo 2:1. Amén. Voy a hablar, hermano, y usted vaya pasando mientras le voy entendiendo la enseñanza, usted vaya viendo paso por paso. Y así mismo, usted puede ir viendo el pasaje bíblico. Vamos a leer desde el 1 al 10. Moisés era solo un bebé. Era un bebé inocente. Moisés, en la época que él nació, el gran líder mandó a matar a todos los niños de esa edad. Moisés es un nombre egipcio, no es un nombre de Israel, es un nombre egipcio, el nombre de Moisés. Moisés nació en Egipto y esta madre, para evitar que su hijo le corten la cabeza, lo puso en el río. Moisés no tenía ni fuerza ni voz, era inocente. Y ahí es que el Padre ocupa la inocencia de cada ser humano. Usted se imagina las probabilidades que hay que un niño sobreviva río abajo, en una canasta, donde hay un montón de soldados buscando para matar a todo niño de esa época. Moisés fue protegido, aún en medio de todo un decreto de muerte, donde si alguien sabía que usted estaba escondiendo a un niño, usted también tenía el decreto de muerte. Entonces todos tenían, por salvar su vida, decían, ¡hey, ahí hay un niño! Había un decreto de muerte. Esto nos enseña, no es la debilidad, es la dependencia total de Dios. Esa madre que entregó ese niño a ese río, que era Moisés, él ya dijo, Padre, te lo dejo a ti, en tus manos está, los convenó. Y ahí lo envió río abajo. Dios lo protegió.
Y Moisés era totalmente inocente. Dios pelea por los que no pueden defenderse solos. Lo importante de mantenernos en una inocencia. Muchas veces nos enfrentamos o tenemos diferentes tipos de actitudes queriendo demostrar es que nadie se puede meter conmigo. Y ahí es cuando el ser humano, por sus pensamientos, pierde eso hermoso que te ha dado el Padre, que es la inocencia. Tal vez hoy no entiendas nada, pero Dios ya está obrando en tu vida. Dios está haciendo un milagro en esta misma noche. Y si tú eres inocente, tú lo crees. Tú sabes que tus hijos, tu familia, tus finanzas están aseguradas. Estás totalmente dependiendo, así como ese niño que se llamaba Moisés. Bajaba río abajo y esa madre confió. Depender totalmente de Dios es lo importante, y eso es ser inocente. Conocemos a Josué, capítulo Josué 1, 6, 9. Y conocemos la historia de Moisés. Liberó todo un pueblo que estaba sometido bajo el yugo de los egipcios. Y ese transcurso había una tierra prometida que había entregar. Josué fue aconsejado que ponga jueces, profetas, gente que le ayude a gobernar. Pero había un siervo de Dios que andaba con Moisés, no por el cargo. Ese se llamaba Josué. Y las escrituras nos dicen, hermano, 1:6, capítulo 1, verso 6. Josué, capítulo 1, verso 6. Vamos a leer hasta el 9. Y las escrituras nos dicen que Josué era alguien que anhelaba la presencia de Dios. Andaba con Moisés porque quería un poco de eso que tenía Moisés. Moisés bajaba de los montes y se le veía el rostro brillante. Él anhelaba la presencia de Dios. 1:6, hermano. Lo quiero leer. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad las tierras de cual juré a sus padres que las darían a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira lo importante de Josué, el 8, hermano. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ¿usted quiere prosperar por donde camine, por donde ponga su pie? Si usted lo cree, diga amén. Y si aún tiene dudas, pídaselo al Padre, que le dé ese corazón como niño y vuelva. Dígale a un niño, te vamos a llevar a Disneylandia. El niño lo cree, no duda de eso. El amigo me dijo que me va a llevar a Disneylandia. Esa es la interacción que hay que tener con el Padre, que es nuestro Dios. 9, hermano. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La profunda enseñanza que nos da Josué es que en varias ocasiones le repite unas ciertas palabras. Esfuérzate, sé valiente, no desmayes. El Padre te quiere que vuelvas a ser como eras antes, inocente. Cuando conoces las Escrituras y buscas por más, quieres ser totalmente dependiente del Padre. A veces no hay nada en la olla, a veces no hay trabajo, a veces siento que no tengo ánimo porque me siento enfermo. Pero si yo confío totalmente en el Padre, me va a sostener, y yo creo en esa palabra. Lo único que me pide el Padre, lo único que nos pide es que nos esforcemos, seamos valientes. Ay, es que estoy enfermo, me voy a hacer atender.
que ser es fuerte, valiente y saber que el Padre me está protegiendo y me está guiando. No puedo decir, ay, es que me estoy informando cada día más. Tengo una conducta adictiva de pronto en la sustancia, pero ahora tengo una conducta. No, me estoy mejorando. No niego mi problemática. Tengo una problemática que es la enfermedad, pero me estoy mejorando. Byron, me estoy mejorando a cada segundo. A cada segundo yo me estoy mejorando porque tengo un Dios que me protege y yo le creo a Él, a su nombre. Como dije al inicio, Josué no fue un rey, no fue un profeta, no fue un sacerdote, no fue famoso, solo fue fiel. Moisés le dio toda esa carga y él dijo, bueno, vamos a hacerlo. Y como él tanto anhelaba tener la presencia de Dios, siguió. Lo que sí fue Josué, fue obediente, fue muy obediente. Y que Dios tenga misericordia de mí por lo que voy a decir. Siento que fue hasta más obediente que Moisés. Sí, Señor, fue más obediente que Moisés. Y si me equivoco, que Dios tenga misericordia de mí. Porque recuerdo en aquel momento en las Escrituras que el pueblo lo había acorralado tanto a Moisés. ¿Y cuándo nos das agua? ¿Y cuándo llegamos a la tierra prometida? Y a pesar que tenía la presencia de Jehová, Dios le dio una indicación, le dijo, anda y háblale a la piedra. Pero por la presión que le hacía al pueblo se olvidó que le dijo que hable a la piedra. Y Moisés fue y la golpeó. Sal agua, y salió el agua. Dios no envió a Moisés a que golpee la piedra, sino a que le hable. Josué está escuchando las indicaciones del Padre. Está siendo inocente. No importa lo que diga, voy a hacer lo que mi Padre me dice. Me dice que me esfuerce, que sea valiente, que no desmaye. Muchas veces intentaron matar a Moisés por el liderazgo que tenía. Porque ese pueblo esclavizado no soportaba pasar por el desierto. A pesar que estaban bajo el yugo de los egipcios, tenían cerveza, tenían oro y prendas. Sí, tenían oro y prendas. Habían cogido costumbres de los egipcios. Y ellos decían, bueno, a pesar que no seamos esclavos, está mejor que estar en el desierto. Esos son los que no creyeron, esos eran los que no eran inocentes. Y el que era inocente como un niño decía, no, sigamos, que vamos a llegar a la tierra prometida. Vamos a estar con el que nos manda esa columna de fuego. Voy a estar obedeciendo al que me manda el alimento del cielo. Todo eso hizo Dios en esa época. Josué fue muy obediente. A Josué, una de las primeras palabras que le dice, coloca el arca al inicio del río y camina. Y cuando coloques el pie, no se mojará. Josué ya no ocupa una vara como Moisés, va directo. No está preguntando al pueblo, ¿será que Dios, que el Padre me mandó a enviar? No, fue de una, con toda la valentía, con todo el esfuerzo, creyendo que el Padre te va a proteger. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Dios no busca expertos, no busca corazones limpios que confíen, sino busca a alguien que sea obediente a su palabra. Misericordia tenga el Padre de mí. No soy digno de estar aquí predicando sus santas palabras, pero no es mi intención ser piedra de tropiezo para nadie. Ser obediente a su palabra, con valentía y con esfuerzo. Predicar su santo evangelio por todas las naciones. Y así, con un corazón inocente, que crea en toda esta palabra. Hermano y hermana, aquí hay cosas que yo no logro entender. Por más que las investigo, no logro entender. Pero yo muchas veces le digo a mi Padre, a nuestro Padre, hazme como un corazón de niño. Porque a pesar que no entienda,
tengo que creer en esta palabra porque así es y a su nombre. Samuel, un gran profeta. Ya hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Josué. Hablemos de Samuel. Samuel 3:1-10, hermano. Este profeta de Samuel, muy joven, fue llamado por Dios, así como un niño. Samuel era alguien que no conocía aún la voz de Dios, pero tenía un corazón dispuesto. En las Escrituras nos dice, del 1 al 10, que muchas veces el padre le dice: Samuel, Samuel. En diferentes ocasiones Dios lo llama. Y es un niño inocente que no sabe quién le está hablando, pero es el Padre. Samuel, lo encontraron en la Biblia. Primero de Samuel, vamos, porque hay 1 y 2. Está en el Antiguo Testamento. Primero de Samuel 3, capítulo 3, verso 10. Y lo voy a leer en mi versión. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Señor, a ver, primero de Samuel, capítulo 3, verso 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En estos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni era frecuente las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Inocentemente Samuel, sin saber que es la voz del Padre. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí respondió: y no te he llamado, respondió. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Mira cómo es Samuel, inocente. Pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Un niño escogido por el mismo Dios para que sea profeta. Inocente, sin saber escuchar la voz del Padre. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Está en signos de admiración. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Por segunda ocasión. Pero una vez más, a ver, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte por segunda vez. En el 7 dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni a su palabra se le había revelado. 8. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Y le dijo con estas palabras: ve y acuéstate, le dijo. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira lo importante. Estos personajes que hemos venido hablando, Dios ha estado obrando en su vida. Como Moisés, desde que era niño. A Samuel, niño. A Josué, joven. ¿Qué es lo que está buscando el Padre? En esta noche el Padre nos dice: sé obediente. Ten un corazón inocente. Y si todavía no eres inocente, pídele al Padre: haz este corazón inocente, Padre. Devuélveme a ser como un niño, así como dice en el Evangelio de Mateo. La inocencia se refleja en el oír antes de hablar. Muchas veces queremos hablar y antes de oír. Ahí está Elí diciéndole a Samuel: si vuelves a escuchar, dile: habla, Señor,
aquí está tu siervo para obedecerte. Cuando ya tenemos una madurez de adulto, no queremos obedecer. Tenemos pensamientos críticos, nos cuestionamos, queremos seguir estilos de vida de nuestros familiares o de las mismas culturas donde hemos vivido. Se nos hace difícil obedecer la palabra del Señor. Pero si usted en esta noche cree que el Señor, el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, está obrando en usted, usted solo tiene que decir: habla, Señor, que aquí está tu siervo para obedecerte. Ya su nombre. Saúl fue el primer rey que lo ungió el profeta Samuel. Saúl fue escogido de joven. Vamos al libro de Samuel. 1 Samuel 10:21, hermano. 10:21. Y esto dice así: luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Y dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él. Todo el pueblo: ¡viva el rey!, exclamaron todos. Mira lo que podemos ver aquí. El profeta está ungiendo al nuevo rey. Saúl comenzó humilde, pequeño ante sus propios ojos, alto de estatura, pero en el pasar de los días, de los años, fue perdiendo la inocencia la inocencia la cambió por la desobediencia. Si seguimos leyendo las escrituras, nos damos cuenta que Dios le manda la orden a Saúl a destruir a todos sus enemigos. Y Saúl captura al rey y lo esposa. Dios le mandó a que no use nada de esas pertenencias, porque eran dioses paganos. Y Saúl usó ese oro y todo lo demás. Comenzó a ser inocente para convertirse en un desobediente. A pensar como humano y decir: es que lo mejor que necesita el pueblo es que tenga riquezas. Lo mejor que necesita el pueblo y mis enemigos es que vea que está ahí de rodillas el otro rey. Pero eso no fue lo que mandó Dios hacer a Saúl. A veces una corona, un puesto, una posición económica te hace desobedecer esa humildad que llegaste de ese lugar. Y pierdes la inocencia. No se pierde la unción por pecar primero, sino por justificarte y endurecer tu corazón. Es verdad, muchos hemos fallado y estamos de vuelta del lugar de donde nos sacó Dios. Muchas expresiones evangélicas hay: pisas la sangre de Cristo. Y es verdad, el pecado nos lleva a eso. Pero lo que nos mantiene en ese lugar es la desobediencia. Es el de justificar: ah, no, es que es por esto, es que pequé por lo otro, es que no estoy a edad para someterme a la obediencia de Dios. Esa justificación y justificarte una y otra vez: es que mi papá, es que mi mamá, es que mi educación. Lo único que estás haciendo es endurecer tu corazón. Y cuando endureces tu corazón, estás muy lejos de ser un niño. Cuando endureces tu corazón, estás muy apartado del Padre, del propósito de Dios. Y tú sientes que estás endureciendo tu corazón. Tú sientes que no quieres aceptar ese cambio que es bueno para ti. Tú sientes que te cuesta creer a ojos cerrados en el Todopoderoso.
esforzar, a ser valiente, a no desmayar en algo que yo veo que por ahí no es. Pero cuando tú caminas en inocencia, en obediencia al Padre, aunque tus ojos te vean que por ahí no es, tú caminas sin problema. Porque yo sé que el Padre es el que me protege. Y a su nombre, alábele. Si le va a alabar, alábele fuertemente. Vamos a 1 Samuel 17:32. Vamos a hablar de otro personaje que dije que iba a hablar, de David. Saúl, por desobediente, por no obedecer a Dios, perdió su inocencia. Dios fue el que lo coronó por medio del profeta Samuel. Y ahora el profeta Samuel estaba llorando, suplicándole a Dios que no descorone a Saúl. Pero a pesar de que sea el profeta de más autoridad en esa época, él obedeció las palabras de Dios. Y las escrituras nos dicen que con lágrimas le rogó al Padre que no lo descorone a Saúl. Pero tuvo que obedecer Samuel. Y fue y coronó a David. Nos han contado muchas veces la historia de David. Alguien que no tenía instrucción militar. Alguien que no tenía el cuerpo adecuado para batalla. Y sabemos muchas veces, porque lo vemos en películas, lo vemos en referencias metafóricas, David contra el gran gigante. David se enfrentó contra el gran gigante. Hermano, vamos avanzando hasta el 37. 17, 32 hasta el 37. Yo lo voy dando parafraseando. David se enfrentó con Goliat, un gigante. Un gigante con armadura y espada estaba, burlándose del pueblo de Israel, burlándose del Dios. Y estaba ahí al frente Saúl, que ya sabía que había desobedecido a Dios, que ya estaba atormentado por desobedecer a Dios. Ya tenía el corazón endurecido por justificar. Ya sabía que había pecado, pero quería seguirse justificando una y otra vez. Y ahí estaba Goliat, pidiendo un valiente que venga y lo enfrente. ¿O acaso su Dios no los va a defender y proteger? Y todo un batallón que habían visto la gloria de Dios, todo un batallón que habían visto que no eran los números, sino estar acompañado de Dios, podían vencer. Tuvieron miedo ante el gigante de Goliat. Y la escritura nos enseña que David, sin armadura, David sin espada, sin experiencia militar, ni siquiera tenía fama, no sabían quién era, solo vieron ahí a alguien que tenía un bastón y su bolsito, como todo un pastor. Pero él se enfureció viendo que estaba David, que al frente había alguien, un gigante, Goliat, provocando, insultando al pueblo de Israel, a su Dios. Y se llenó de fe, se llenó de pureza de corazón y confiado en Dios, fue y enfrentó a Goliat. Y con una piedra lo derribó. Se acercó a Goliat, sacó su espada de Goliat, del gigante, y le cortó la cabeza. Y ahí lo mató. Mira, todos se quedaron impresionados, me imagino ahí, viendo cómo ese chiquito, sin posibilidades, yendo a enfrentar a horrendo gigante, inocentemente, sin armadura. Él, dice la escritura, que el rey Saúl le dijeron, póngale mi armadura. Inocentemente, David decía, no, esto me incomoda, no, yo voy así. Y le dijo, antes de enfrentar al gigante, mi Dios está conmigo y Él es el que me protege. Mira lo importante de ser inocente, pero envuelto de confianza en ese Dios. Entonces, si usted hoy día está confiado en Dios, que está haciendo la obra, obedezcamos. Caminemos por el camino, valientes,
con ganas de seguir. La inocencia que cree que Dios es más grande que cualquier gigante. Mira, si tú te pones a analizar estratégicamente la Biblia, David tenía miedo de enfrentarse al gigante. David tenía temor, pero más grande era su confianza en Dios, porque él ya había enfrentado a leones, ya había enfrentado a osos, y Dios lo había protegido. Dios no usa a los que no confían en sí mismos, sino en Él. La confianza que tenía David no era en David, no era en lo que le había sucedido. Su confianza estaba: papá, tú eres el que me estás cuidando. Y a su nombre. Entonces el día de hoy, hermano, tú decides ser el gigante de tu hogar, el que provoca, el que destruye, el que gasta, el que hace daño. Ese Goliat que tenía fuerza, sí, tenía tamaño, tenía armas, pero ¿sabes qué no tenía Goliat? Aquí hay alguien que está cogiendo el mensaje. Ayúdame, Espíritu Santo. Goliat no tenía a Dios. Y si tú no tienes a Dios, tarde o temprano te derrumban. No importa tus finanzas, no importa el tamaño que tengas, no importa la fuerza, vas a caer. Entonces tú decides hoy mantenerte en ese corazón inocente, en ese corazón confiado. Ah, ¿por qué te estafaron? Confiado. Pues ¿sabes por qué? No eres poco inteligente porque te estafaron. Eres una persona inocente y eso te hace bueno. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. Si mañana a mí me quitan 3, yo estoy seguro que me va a doler. Pero como buen cristiano y como buen creyente, sé que Dios me va a devolver mucho más. O de pronto fue necesario para eso, porque Dios es un misterio. Y por obediencia, ya son las 9, ya hay que terminar este culto. Entonces, hermanos, pongámonos de pie para orar por esta enseñanza. Padre bendito, aquí está tu pueblo, aquí están siervos y siervas. Oh Padre, Señor, limpia al que es incrédulo, abre oídos al que le falta oír, Señor. Oh Señor, cierra la boca para que pueda oír tu voz, Señor. Hoy hemos aprendido que tú has usado a bebés, tú has usado a siervos, Señor. Oh Padre bendito, has usado pequeños, Padre, y todos aquellos creyendo en ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú has usado jóvenes. Oh Señor bendito, hoy Dios está aquí con nosotros para que nosotros podamos enfrentar a cualquier obstáculo y dificultad. ¿Conservamos la inocencia para creer? ¿O la has cambiado por orgullo, miedo o desobediencia? ¿Por qué has cambiado la inocencia? Oh Padre bendito, te pido esta noche, Señor, aquí está tu Hijo, Señor, tu siervo, Señor. Padre, dame sanidad, Señor, para sentirme mejor. Padre, dame sabiduría, Señor, te lo pido. Oh Padre, Señor, enséñame a mantenerme, Señor, puro y en santidad, Señor, porque necesito aprender, Señor, porque no es fácil, pero sé que tengo que obedecer. Aquí estamos, Señor, listos. Quiero volver a este corazón sencillo, porque yo sé que aún tu Padre Celestial haces milagros. Y yo quiero, Señor, tener un corazón inocente para que me uses, Señor, para glorificarte y honrarte solo a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.